Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien, y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio, y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día en que, pues será por algo, pero precisamente nos ha tocado el Evangelio más duro de toda la Biblia. Este pasaje que hemos oído en el Evangelio según San Lucas es el pasaje más difícil y más complicado y donde seguramente más tendríamos que discutir con Jesucristo. Cuando Jesús dice, Dios es amor, sí, qué bonito. Cuando Jesús dice, amaos unos a otros, oh, qué bonito. Cuando Jesús dice, dad limosna, qué chulo. Pero hoy el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos. Eso, un poquito complicado, ¿no? O que al que te pide el manto, le des también la túnica. Al que te pide prestado, que tú le des, y que les des sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Son palabras muy difíciles de vivir. Y por eso Jesús nos dice en medio del Evangelio, así seréis hijos del Altísimo, del Padre, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Fijaos cómo el Señor nos indica que Dios es bueno también con los malos. Esto es un misterio que a veces nos puede sorprender un poco, incluso a veces molestar. Dios es bueno con los malos, incluso con aquellos que son malvados, incluso con aquellos que hoy favorecen la ley del aborto, de la eutanasia, los que van contra la familia tradicional, los que impiden rezar en las clínicas de asesinato de niños en los vientres de sus madres, los que odian la Iglesia, los que critican, los que juzgan. El Señor es bueno con ellos, es misericordioso con todos. El Señor no les cierra la puerta del cielo a ninguno de ellos, sino que les invita a la misericordia y al arrepentimiento. Y hasta el último segundo de su vida, el Señor tendrá abiertas para ellos las puertas de la misericordia si se arrepienten. El Señor es bueno incluso con los malos. Esto nos puede llegar a escandalizar. Yo recuerdo una vez en la clase con los de cuarto de la ESO, en un colegio en el que daba clase, que decía una, es que yo eso no lo entiendo. Es que no puede ser. ¿Cómo puede ser que una persona esté toda la vida haciendo las cosas mal y luego, porque en el último segundo se arrepienta, ¡hala, ya está! Al cielo, de cabeza. Pues vaya, qué morro, ¿no? Pues si yo fuera Dios no haría eso, decía ella, ¿no? Si yo fuera Dios no haría eso. Pues menos mal que tú no eres Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cuál es el presupuesto cuando esto nos escandaliza o nos sorprende? O en el fondo, pues el presupuesto es que nosotros somos buenos. Es que nos creemos que somos buenos. Nos creemos mejores. Mejores que los demás. Nos creemos no necesitados de la misericordia de Dios. No como esos pobres, pulgosos pecadores, despreciables,
que esos sí que son unos pecadores, esos sí que... No como yo, Señor, yo no. Yo soy bueno, yo voy a misa los domingos, yo rezo. No sé si os suena de alguna parábola del Evangelio. Aquel fariseo, primera fila. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Porque no soy como los demás. El Señor, en el fondo, nos saca los colores porque aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Y alguno me dirá, bueno, pero uno más que otros. Bueno, sí, es verdad, uno más que otros. Eso es cierto, no lo podemos negar. Pero ¿dónde estarías tú si no fuera por Cristo? ¿Qué clase de persona serías tú si no fuera por el Señor? A lo mejor serías una de esas personas que estaría a favor de la eutanasia, del aborto, del asesinato en masa, que fueses egoísta, más individualista. Quizás serías una de esas personas que hoy te parecen tan poco dignas de misericordia. ¿Qué sería de ti si no fuera por el Señor? Puede que me equivoque, Pero yo creo que los cristianos, si no fuésemos cristianos, seríamos los peores del mundo. Seríamos peores que todos los demás. Y no podrá decirme, padre, ¿en qué se basa usted para decir eso? Hombre, Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Y no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Y también dijo San Pablo, mirad vuestra asamblea, en ella no hay de las cosas que el mundo valora, ni de lo alto, ni de lo apreciable, sino más bien lo que no cuenta. Eso es lo que el Señor ha elegido para humillar lo que cuenta, lo despreciable. Así que, queridos hermanos, sois despreciables, sois pecadores, sois pequeños y sois lo que no cuenta. Si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nosotros? Y esa es la actitud que tiene que tener uno cuando realmente es creyente y cuando palpa su miseria. La misericordia de Dios nos pone ante nuestra miseria, no para humillarnos, sino para que seamos humildes, que no es lo mismo. De manera que podamos cumplir lo que dice la palabra, no juzguéis y no seréis juzgados, porque la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Tú con qué medidura mides a los demás? ¿Cuántas personas he conocido yo en mi vida que podríamos llamar pecadores, o más pecadores que nosotros, si queréis, pero con unas circunstancias de vida mucho más terribles que las nuestras? Y yo digo, es que si yo estuviera en su lugar sería peor. Y sin embargo, este chaval, con las circunstancias que ha tenido, hace lo que puede. Y es más bueno y más noble que yo si estuviera en su circunstancia. Porque el Señor no nos mide todos con la misma vara de medir, sino que el Señor a cada uno le exigirá según lo que se le ha dado. Y por eso, como dice San Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Es el Señor quien juzga. Es el Señor. Y por eso nosotros, entendiendo eso, es como podemos vivir este Evangelio, ¿no? Fijaos cómo lo que el Señor ha empezado diciendo. Dice, a vosotros los que me escucháis, porque no todos escuchan al Señor. Y no todos los que están en la iglesia escuchan al Señor. Y no todos los que están en misa escuchan al Señor. Esa es mi experiencia cuando algunas personas se han equivocado con las lecturas en misa y nadie ha reaccionado. Nunca olvidaré aquella vez en Las Rozas en que un lector dijo tranquilamente, os rogamos que os abstengáis de la carne de alemanes estrangulados, en vez de animales. Pero lo peor de todo es que nadie se dio cuenta. Todo el mundo se quedó así. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, claro que sí. ¿Para qué vamos a matar a los alemanes? Pobres hombres, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que la gente no escucha. Y eso es importante que escuchemos esta palabra de Jesús, a los que me escucháis, os digo. Entonces, es un poco de Jesús desesperado que escuchadme lo que os voy a decir, que esto es importante. No dejéis que caiga en saco roto. Amad a vuestros enemigos. Sí, amadles. Hombre, amar a los enemigos no quiere decir darles besos, abrazos y decirles, sí, ven a mi casa y clávame un cuchillo por la espalda, ¿no? O sea, amar a los enemigos no significa eso, porque el amor no es un sentimiento, el amor no es ternura. Uno tiene que amar con prudencia y uno a su enemigo le ama de lejos. Esta es una de las cosas que es muy... No, es verdad, pero es que es verdad. Es una de las cosas que es muy importante comprender. Al enemigo se le ama de lejos, no se le ama de cerca. A mí si un amigo, como me ha pasado en mi vida, me ha traicionado y me ha hecho mucho daño, como me ha pasado, yo he tardado años en perdonarle.
Y cuando le he perdonado, la amistad no ha vuelto a su cauce original. Pues normal, pero yo le sigo queriendo y yo le amo, a pesar de que ha sido mi enemigo y he sido capaz de perdonarle, pero ya no confío en él. Pues eso es lo normal. Señor no te pide que te suicides. Ama a los enemigos, claro que sí, pero amar a los enemigos no se ama como se ama a los amigos. Jesús dijo en el Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y por lo tanto, no podemos decir que hay que amar a los enemigos como a los amigos. No, hay que amarlos de modo distinto. Y ese amor implica ser capaz de perdonar. Implica no juzgar a los enemigos. Implica no buscar venganza contra los enemigos. El amor a los enemigos implica que si a alguien que te ha hecho daño le pasa algo malo, tú no digas que se fastidie, se lo merece. Sino que tú te muerdas la lengua y digas, Señor, te pido por esa persona. El amor a los enemigos implica orar por ellos. A veces nos quejamos de nuestros desgobernantes, ¿no? Pero oramos por ellos, rezamos por ellos. Yo me lo pregunto. ¿Hay alguna persona, suelta, una de cada 100.000 que viene al confesionario y se comienza a criticar a los políticos por la tele? Una miaja, poquitos. Y pues en penitencia reza por él. Madre mía, buena hora se me ocurre. En penitencia reza por él o reza por ella. Porque al final despotricamos, juzgamos, pero no oramos. A los enemigos hay que orar por ellos. Eso es amarles. Hay que evitar todo tipo de intento de venganza o de contento por su mal. Eso es amarlos. Hay que no juzgarlos. Eso es amarlos. Eso es amar a los enemigos. Es importante comprender y asumirlo porque es lo que hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y eso lo dice el mismo Cristo, que le están clavando en la cruz y que era absolutamente inocente y los demás culpables, pero el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos está dando un testimonio a nosotros también para amar a nuestros enemigos y así hacer el bien, para ser misericordiosos como el Padre lo es, no juzgar para que no ser juzgados, y no condenar para no ser condenados, perdonar para ser perdonados. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y San Lucas dice, perdona nuestros pecados porque también hemos perdonado a los que nos han ofendido. O sea, en San Lucas el Padre Nuestro condiciona el perdón de Dios al perdón a los demás. Y Lucas luego comenta, porque si no perdonáis a vuestros enemigos, tampoco vuestro Padre os perdonará. En San Lucas, si cogéis el Padre Nuestro y veis lo que viene justo después, creo que es el capítulo 11 de San Lucas, veréis que lo dice San Lucas. Si no perdonáis, tampoco el Padre os perdonará. Y es así. ¿Por qué? Porque si tú perdonas, el Padre perdona. Pero si tú no perdonas, San Esteban, cuando estaba siendo apedreado, antes de morir, ¿qué fue lo último que dijo? Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Impresionante. Estaban juzgándole y condenándole injustamente. Le arrastran fuera de Jerusalén. Le empiezan a tirar piedras para matarle, injustamente. Y lo último que dice es, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Entonces yo pregunto, ¿podrá el Padre tener en cuenta el pecado de aquellos por quienes intercedió el propio San Esteban que estaba muriendo en sus manos? ¿No escuchará el Padre la última oración de San Esteban? Les tendrá en cuenta su pecado. ¿Sabéis a los pies de quién dejaron sus capas como testigo, no? Saulo, San Pablo, cuando todavía no era San Pablo. Probablemente el martirio de San Esteban fue lo que produjo la conversión de San Pablo. Porque él oró en ese momento por San Pablo sin que el mismo San Pablo lo entendiera y lo supiera. No les tengas en cuenta este pecado. Así también nosotros se nos invita a no tener en cuenta los pecados de los demás, a perdonar para ser perdonados. Porque si tú perdonas, el Padre perdona. Si tú perdonas, el Padre perdona. Y eso es lo impresionante. ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro mundo se salvarán porque les hayamos perdonado, aunque ellos no hayan pedido perdón? Porque digamos al Padre, Padre, no le tengas en cuenta este pecado, como dijo San Esteban. Y así estaremos imitando precisamente la misma misericordia de Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo del cristiano. Es verdad, el Evangelio de hoy es el Evangelio más difícil de cumplir. Es cierto, de todo el Evangelio es el más complicado. Y sin embargo, es esencial. Y más hoy en día. Hoy en día en que realmente no es que nos maten aquí, pero sí que hay una persecución, hay una presión, hay una tensión en la cual no podemos responder con odio.
Hay un ejemplo que he puesto varias veces, pero os lo cuento para los que no lo habéis oído nunca. Cuando uno es islamista radical, mata. Cuando uno es comunista radical, mata. Cuando uno es fascista radical, mata. Pero cuando uno es cristiano radical, muere por su fe. Esta es la gran diferencia que marcamos nosotros en el mundo. El cristiano, cuando se radicaliza, ama más, ama a los enemigos y está dispuesto incluso a morir por su fe. No es una radicalidad como las demás, por más que nos quieran meter en el mismo saco. La radicalidad cristiana es una radicalidad en el amor. Y quizá eso precisamente es lo que nuestro mundo necesita. Nuestro mundo que se está radicalizando tanto, ¿verdad? Pues también los católicos debemos radicalizarnos en el amor, que esa es la radicalidad del cristiano. En el dar testimonio de la fe, en el amar a los enemigos, en el perdonarles, en el estar dispuestos incluso a dar la vida. Pidamos esta gracia al Señor por intercesión de San Esteban, pidámosle también por intercesión de los pastores de Fátima, que mañana celebramos su fiesta, de los santos Jacinta y Francisco y de la Beata Lucía, que nos concedan, como decía la Virgen de Fátima, hacer penitencia y orar por los pecadores. Eso les pedía la Virgen de Fátima y el Inmaculado Corazón de María a estos tres pastores santos. Haced penitencia y orad por los pecadores, que es un modo de concretar el Evangelio de hoy. Que ellos nos concedan vivirlo como ellos lo vivieron.